Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos, comunidad hispana. Soy Paula Pinzón, con lo más relevante de este 21 de agosto de 2025. Arrancamos con la información. El primer ministro Mark Carney y el presidente Donald Trump sostuvieron una conversación calificada como productiva sobre comercio y seguridad, enfocándose en la revisión del TMEC y medidas contra el tráfico de fentanilo. Carney destacó avances, pero persisten las tensiones por tarifas. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación productiva y amplia el día de hoy, según informó la oficina del primer ministro de Canadá. El diálogo se centró en los desafíos comerciales, las oportunidades y la creación de una nueva relación económica y de seguridad entre ambos países. La oficina del primer ministro destacó que los líderes también discutieron el apoyo a la paz a largo plazo en Ucrania y Europa, acordando reunirse nuevamente en el futuro cercano. De igual forma, una fuente gubernamental canadiense confirmó que Carney inició la llamada, la primera conocida entre ambos líderes desde el 30 de junio, aunque no se precisaron detalles sobre su duración ni la respuesta de la Casa Blanca. Por otro lado, las tensiones comerciales persisten debido a aranceles estadounidenses sobre acero, aluminio, cobre y automóviles, además de señalamientos de Trump sobre el control del tráfico de fentanilo desde Canadá. Carney ha expresado su intención de diversificar los socios comerciales de Canadá y fortalecer la economía interna para reducir la dependencia de Estados Unidos. La oficina del primer ministro no proporcionó más detalles sobre los próximos pasos en las negociaciones, pero señaló que las conversaciones continuarán para abordar las prioridades compartidas. Pasando a Washington, la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio para abordar las tensiones bilaterales. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington este 21 de agosto, en su primer encuentro oficial en un contexto de tensiones bilaterales. Ambos discutieron la seguridad en Haití, negociaciones de paz para la guerra Rusia-Ucrania, respuestas al conflicto en Gaza y estrategias frente a China, según el Departamento de Estado. Por su parte, la reunión ocurre tras un aumento de aranceles del 35% impuestos por el presidente Donald Trump a Canadá, que no aplican a bienes del acuerdo del TMEC, pero afectan acero, aluminio, cobre y automóviles, además de acusaciones sobre el control de fentanilo. De igual forma, el encuentro sigue a sanciones del Departamento de Estado a un juez canadiense de la Corte Penal Internacional, lo que añade fricciones tras la visita del ministro de Comercio Dominic LeBlanc en julio, que no logró reducir aranceles. En economía, las perspectivas para 2025 a 2026 de América del Norte muestran retos. Veamos las proyecciones actualizadas. Vamos a compartir con ustedes un gráfico en pantalla para que, al menos en la comparación de Estados Unidos, aquí lo vemos, el gráfico lo tengo en pantalla, en la comparación de Estados Unidos, México y Canadá, observemos cuál es la proyección del crecimiento del Producto Bruto de esas economías a diciembre del 2024 y cuál es la proyección ahora a partir de este nuevo contexto que está enmarcado, sobre todo en la decisión de Donald Trump de establecer los aranceles y abrir un interrogante muy grande sobre la economía mundial y su devenir. Fíjense ustedes, Estados Unidos, las líneas puntuadas son las previsiones de crecimiento a lo largo del 2025 y proyectándolo al 2026. Este es un informe de la OECD donde las líneas punteadas hablaban de un crecimiento establecido, es decir, hay una caída en ese crecimiento que se hace mucho más pronunciada a partir de la decisión de los aranceles en función de las proyecciones que hay previstas para el 2025. Es decir, la OCDE argumentaba que iba a haber un crecimiento determinado para los Estados Unidos a diciembre del 2024 y corrige esa proyección y habla de un pronunciamiento en la caída del crecimiento del Producto Bruto. Cuando nos vamos a México, miren lo de México. México tenía como una previsión a diciembre del 2024 de una caída en el 2025 de su Producto Bruto con una
leve recuperación hacia el 2026. Con este nuevo escenario mundial, la economía de México está proyectada que caiga muy fuerte en el 2025 y recupere lentamente en el 2026, pero todavía, por supuesto, muy alejado de esta proyección. Y veamos el caso de Canadá. Aquí está Canadá, que también tenía, según el Organismo de Comercio e Intercambio Mundial, una curva que le proyectaba crecimiento de su Producto Bruto a lo largo del 2025 para llegar al 2026 prácticamente con los mismos números, y después, con este nuevo escenario, una caída también con entre 2025 y 2026 sin una recuperación notoria. Bueno, este es el escenario que se ve en la economía del mundo a propósito de lo que puede pasar con una guerra comercial que se ha desatado a partir de la decisión política de Donald Trump de implementar aranceles. Esta es la proyección que se hace sobre tres economías muy relacionadas entre sí, muy dependientes, sobre todo México y Canadá, de la economía de los Estados Unidos, y Estados Unidos también, por supuesto, que tiene serias dependencias de lo que se produce en México y también de lo que se produce en Canadá. Y aquí hay un elemento importantísimo a tener en cuenta en este vínculo, Canadá y Estados Unidos, y es la energía y sobre todo es el petróleo. Y en el ámbito internacional, Israel movilizó 60.000 reservistas para una operación en la ciudad de Gaza, intensificando el conflicto. Enterrada bajo los escombros, esta joven de Gaza apenas puede respirar. Durante toda la noche, intensos bombardeos han azotado la ciudad de Gaza, cuando uno de los misiles cayó sobre su casa. No sentí nada, estaba durmiendo en la otra habitación y de repente dejé de oír y me encontré bajo los escombros con todo cayéndome sobre la cara, los restos. Gritaba, llamaba a mi familia, pensaba que habían muerto. Desde hace varias horas, los ataques israelíes se han intensificado. Espesas nubes de humo se elevan sobre Gaza, mientras el ejército israelí rodea ahora la ciudad. El ministro de Defensa ordenó la movilización de 60.000 reservistas para lograr su objetivo. No esperamos, hemos iniciado operaciones preliminares para el ataque contra la ciudad de Gaza. Nuestras fuerzas se encuentran en las afueras de la ciudad. Una operación muy criticada a nivel internacional. Este jueves, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido un alto el fuego inmediato en Gaza. Debo reiterar que es vital lograr inmediatamente un alto el fuego en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes, evitar las muertes masivas y la destrucción que inevitablemente provocaría una operación militar contra la ciudad de Gaza. La ofensiva israelí ya ha causado más de 62.000 muertos en Gaza desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. A continuación, una empresa canadiense suspendió exportaciones de uso militar a Israel, citando preocupaciones éticas por la situación en Gaza, una medida que refuerza la postura de Ottawa contra la escalada. La empresa canadiense Calian GNSS, con sede en Ottawa, suspendió sus envíos de antenas GPS a Elbit Systems, un fabricante israelí de equipos militares, tras enviar un cargamento el fin de semana pasado, según un comunicado a CBC. Así lo confirmó Shelley McLean, directora de comunicaciones de Calian, citando preocupaciones por la situación en la región y alineándose con la suspensión de exportaciones militares a Israel declarada por Canadá en enero de 2024. Por su parte, un informe de 4 ONGs, Movimiento Juvenil Palestino, Canadienses por la Justicia y la Paz en el Medio Oriente, Voces Judías Independientes y Un Mundo Sin Guerra, reveló que Canadá seguía enviando partes militares basándose en datos de importación y registros públicos. De igual forma, Rachel Small, de Un Mundo Sin Guerra, afirmó que las antenas, destinadas a la División de Guerra Electrónica e Inteligencia de Señales de Elbit, alimentan la maquinaria de guerra israelí, acusando a Calian de intentar ocultar su implicación tras ser descubiertos. Calian y Global Affairs Canada sostienen que las antenas son de uso dual, aplicables en agricultura y telecomunicaciones y no requieren permisos de exportación, aunque no se emitieron permisos para esta transacción. Por otro lado, un informe de la ONU, de Francesca Albanese, vincula a empresas como Elbit a la colonización y genocidio en Palestina, mientras que Yara Shoufani cuestionó la falta de monitoreo del uso final de estas exportaciones.
En Europa, crecen los temores de que la guerra en Ucrania termine sin consulta a los aliados. Tras la cumbre Trump-Putin, líderes europeos exigen claridad sobre cualquier acuerdo que afecte la seguridad regional. Estas imágenes de Vladimir Putin junto a Donald Trump en Alaska desataron el mayor temor de Zelensky y de sus padrinos europeos, que el conflicto en Ucrania llegue a su fin. Putin consiguió lo que pocos imaginaban, regresar al corazón del tablero estadounidense tras casi una década sin pisar suelo norteamericano. Y lo hizo con la autoridad de quien no va a mendigar concesiones, sino a imponer agenda. Vamos a intentar ponerle fin a esto. Hoy hemos logrado un gran progreso. Siempre he tenido una relación fantástica con el presidente Putin. Es evidente que tarde o temprano era necesario corregir la situación y pasar de la confrontación al diálogo. La Unión Europea, fiel financiadora de Kiev, percibió este acercamiento como una amenaza directa. El miedo es claro, que Trump escuche a Moscú y opte por frenar la guerra sin consultar a Zelensky, derrumbaría la narrativa europea y significaría un triunfo rotundo para Rusia. ¿Cuál fue entonces el fruto de ese encuentro? Que el fin del conflicto ruso-ucraniano podría ser posible si dependiera de Rusia, pero para Zelensky eso está totalmente descartado. Putin tiene muchas exigencias, pero no conocemos todas. Si realmente hay tantas como hemos escuchado, entonces llevará tiempo revisarlas todas. Es imposible hacer esto bajo presión de las armas, por lo que es necesario cesar el fuego y trabajar en un acuerdo final. Lo mismo ocurre con sus aliados europeos, quienes insisten en prolongar la confrontación, reafirmando su apoyo incondicional a Kiev y advirtiendo que alcanzarán su concepto de paz, incluso si fuera necesario por la fuerza. Europa ha estado unida al lado de Ucrania y la apoyaremos mientras sea necesario para lograr una paz justa y duradera. Y esta paz debe lograrse a través de la fuerza. Con esa posición, el bloque europeo y Zelensky se movilizaron hasta Washington en busca de convencer a Trump. Pero lo que encontraron fue lo contrario. Los acuerdos de paz van porque van, con o sin ellos. No habrá ingreso de Kiev a la OTAN. No habrá alto el fuego a conveniencia y la única opción es sumarse a la negociación o quedar fuera de la mesa. Rusia es una nación militar poderosa. Le guste a la gente o no, es una nación poderosa. No es una guerra que se debiera haber iniciado. No se enfrenta a una nación que es 10 veces más grande que la tuya. El viaje de Putin a Alaska no se limitó a un gesto protocolario, sino de demostrar que el líder ruso sigue siendo capaz de irrumpir en el escenario global y condicionar la agenda de Washington. El escenario es estratégico. Alaska fue territorio ruso y hoy es la puerta de entrada al Ártico, a rutas energéticas y a una nueva geografía de poder. Que el reencuentro ocurriera allí es un mensaje silencioso pero contundente. Rusia no solo negocia, regresa como potencia con memoria histórica. El nerviosismo en Bruselas tiene razón de ser. Si Trump gira hacia Moscú, Kiev se vería debilitado y Europa tendría que cargar sola con el peso político y económico de un conflicto que solo ellos quieren extender. Al parecer, Ucrania tiene problemas con sus soldados. A la primera señal de alarma comienzan a retirarse. Por ejemplo, nuestros soldados cortan carreteras, accesos y suministros. Tan pronto como se interrumpe el suministro, abandonan inmediatamente sus trincheras y comienzan a retirarse. El aviso a Europa es inequívoco. El eje del poder ya no pasa únicamente por Bruselas. Moscú logró demostrar que pese a sanciones e intentos de aislamiento, sigue siendo una pieza insustituible en la ecuación global. Por último, Canadá lidera las solicitudes de voluntariado para el Mundial de la FIFA 2026, para eventos en Toronto y Vancouver, mostrando el entusiasmo nacional por el torneo. Dice una alta demanda de entradas. Con la lotería... Así termina nuestra edición de hoy, amigos. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo a Daniela Torres de Regina de la provincia de Saskatchewan y a la comunidad ecuatoriana por su gran apoyo. Soy Paula Pinzón. Hasta mañana. Buena jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.